estuvimos orando con mi esposa y ese micrófono de ahí quizás podemos ocupar. Y preguntándole al Señor qué debíamos ministrar el día de hoy. Y el Señor nos hablaba de la fidelidad. Y la otra vez estábamos reunidos con algunos amigos, hermanos, orando al Señor y llegábamos a la conclusión de que lo único que podemos entregarle al Señor, que no proviene de Él, es la fidelidad. Algunos de ustedes va a decir, yo le entrego al Señor mi cántico, un ejemplo. Y quizá uno de ustedes canta muy bien, pero ¿quién le dio esa voz? El Señor. Entonces, le estoy dando algo que me dio Él, ¿verdad? Si alguien dice, yo le voy a dar mis finanzas al Señor, voy a poner todo lo que tengo para Él, también te lo dio el Señor. Si tú dices, yo voy a darle mi cuerpo, mi vida, voy a dedicar, ser consagrado al Señor. En la antigüedad la gente que era consagrada se iba a vivir al templo. Ahí. Voy a entregarle mi vida al Señor. Tu vida también no te pertenece, te la dio el Señor. Entonces, ¿qué cosa puedo darle al Señor que no necesariamente proviene de Él? Es mi fidelidad. Y es el gran reclamo que el Señor tiene con los hijos de Israel, que les dice, no me sean infieles, no me sean infieles con altares, con cosas extrañas. Entonces, eso puede nacer de nuestro corazón, la fidelidad al Señor. Y saben que el Señor no busca a los capaces, sino que busca a los fieles. Y eso es poderoso. Eso está bueno para los que dicen, yo no soy capaz, no soy tan talentoso, no soy tan bueno. Y van a ver a cada hombre de la Biblia que el Señor lo considera porque es fiel y no porque era capaz. No sé, el Señor llamó a un estéril a que sea padre de multitudes. No era capaz, pero era fiel. Llamó a un prófugo de la justicia como Moisés. Moisés había escapado de Egipto, ¿verdad? Lo estaban buscando para detenerlo, pues se mató a un hombre. Y el Señor lo llama libertador. Al que tenía que estar preso, el Señor dice, ese yo lo hago libertador. Llama a un Noé a hacer un barco, siendo que él no tenía ninguna claridad. Y así muchos ejemplos les podemos dar de gente que no era capaz, pero que era fiel. ¿Ya? Así que dile a tu lado, es mejor que seas fiel a que seas capaz. Es mejor que seas fiel a que seas capaz. Porque el Señor no busca a los talentosos. No está buscando al que tiene un gran talento ni una gran labia. El Señor decía a un niño, yo voy a poner mis palabras en tu boca. ¿Pero cómo un niño va a hablar? No, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Entonces alguno dice, a mí me cuesta hablar, a mí me cuesta hacer tal cosa. El Señor, si eres fiel, Él va a entregar todo lo demás. Amén. Así que seamos fieles al Señor. ¿Tenemos la diapo ya o no? Se llama Fidelidad te lleva al trono. El título de esta enseñanza. El Señor nos hablaba y nos instaba a ministrar de la fidelidad. Y vamos a estar revisando la historia de David, que es muy conocida. Puse algunos versos y todo para que vayamos entendiéndola, pero oro al Señor para que en cada hito de David y en cada etapa Él nos pueda ir hablando. Quizá alguno se siente identificado en un área, otro en otra, pero que el Señor nos vaya hablando de eso. Y en Mateo 25-23 dice, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Esta es una promesa. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Amados, seamos fieles en lo poco. No esperemos llegar a lo mucho. No, es que yo quiero ir a las naciones para ministrar. Ministra ahora a tu casa. Es que yo quiero ir quiero ayudar a muchos niños. Ayuda a tu vecinito. Es que yo quiero orar por enfermos. Bueno, ora por tu familia, que quizá alguno está enfermo. Sé fiel en lo poco y Él te pondrá en lo mucho. Es una promesa del Señor. Seamos fieles en cada área de nuestra vida. Y es interesante porque dice, entra en el gozo de tu Señor. Cuando somos fieles entramos en el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es re lindo porque no es mi gozo, es el gozo del Señor mi fortaleza. El provocarle placer a Él me pone en una fortaleza. ¿Estás sentido con temor? Para estar en fortaleza provoca placer al Señor. ¿Y qué provoca placer? La fidelidad.
Amén. Vamos a la siguiente porque esto era solo una... Dios te escogió. Eso es lo primero que te quiero decir, amados. Dios te escogió. Tú no estás aquí, ninguno de los que estamos acá. Llegamos a este lugar porque se nos ocurrió un día congregarnos. Yo, por ejemplo, nací en una familia cristiana. En verdad, cuando nací, mi mamá no eran cristianos todavía. Pero desde que tengo memoria que voy a la iglesia. Entonces, no me acuerdo de cuando tenía 1 año, 2 años, pero sí me acuerdo de los 5 años ya estar yendo a una iglesia. Entonces yo podría pensar que creo en el Señor porque mis papás me llevaron. Pero no, el Señor me llamó. Entonces quizá alguno nació, entre comillas, en una cuna cristiana y dice, no, yo siempre estuve aquí. El Señor te permitió que siempre estuviera ahí. Él te escogió. Y en Efesios 1, del 4 al 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ya? O sea, antes de que existiera todos, Él te escogió. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante a Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad. Para alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para hacer alabanza de su gloria. ¿Tu vida está alabando al Señor? Esa es una buena pregunta. Mi diario vivir, mi forma, cómo ando, ¿da gloria al Señor? Pero fuiste llamado a eso, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Eso habla el Señor de nosotros. Él nos escogió. A cada uno de los que está acá, aún a los niños, mi hija, yo la he traído junto con mi esposa al Señor, pero el Señor la escogió. No es mi voluntad, no es mi acción. Él la escogió. Entonces su amor y su fidelidad fue primero. Sí, es que quería agregar algo ahí que es un primer desafío de fidelidad que tiene que ver con creer su verdad, creer a su voz. Y esta es su verdad sobre nosotros, que somos escogidos. Y muchas veces una de las principales batallas que vive la iglesia es respecto de su identidad, es respecto de su origen. ¿Soy hijo? ¿No soy hijo? ¿Me muevo como hijo realmente? Mi día a día, los desafíos que tengo, los enfrento desde mi lugar de hijo, de hija. Es importante que podamos ir alcanzando nuevos niveles de fidelidad al Señor en creer a su voz y no las otras voces que vienen a movernos de nuestro lugar, a movernos de nuestra posición de hijos, de escogidos. De vez en vez el Señor siempre está viniendo sobre nosotros afirmando nuestra identidad. Son hijos, son escogidos, fueron predestinados por mí. O sea, como decía Jordan, no es tu capacidad, no es tu super habilidad para algo, sino que yo te escogí, dice el Señor, para yo fortalecerme en tu debilidad, para yo gloriarme en aquello que el mundo tal vez menospreció, menoscabó. Yo te escojo para yo poner mi gloria sobre ti. Y ese es uno de los primeros desafíos, es ser fiel a esa voz y decir, Señor, a pesar de la voz del rechazo que me dice, no sirve, no eres buena para nada, no te reconocen, no, tú no vas a poder hablar, como decía, es decidir creer en esos momentos de batalla en nuestra mente y nuestro corazón, decir, Señor, a pesar de todas estas voces que se me vienen, de que no soy bueno, de que a lo mejor no me van a reconocer, a lo mejor no voy a ser bueno para orar, para interceder, no veo nada, no sé, son las batallas que de repente pasan en la mente de la iglesia. Es decir, Señor, a pesar de todas estas voces, yo decido creer a tu voz, que a lo mejor no siento nada porque no es por emociones. No es por emociones esto, es por decisión. Yo decido creer que Él me escogió. Yo decido creer que estoy sentado con Él en lugares celestiales y mi fidelidad va a ir a su voz. No a las voces que me tiran para abajo, ¿no? No a las voces que me hacen menoscabarme, menospreciarme, sino fidelidad a su voz. Cierto. Así que la próxima vez que se te presenta alguna situación compleja, un enfermo, lo que sea, y va a orar, el Señor me escogió. El Señor me escogió. Yo no estoy aquí porque tengo el don de sanidad. Puede que sí, pero si el Señor me escogió, Él lo va a hacer. Entonces,
Siempre pasa de que pasa algo y dices, oh, te voy a dar el número de mi pastor. Que no, tú estás ahí, el Señor te escogió a ti también. ¿Mm? Entonces su amor y su fidelidad fue primero. Eso nos da una posición de confianza porque nos da a entender que nosotros no fuimos los primeros, sino que Él nos escogió primero. Y si Él nos escogió, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Vamos a ver la historia de David en función a la fidelidad. Primera de Samuel 16:1 dice, y el Señor dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces el Señor le habla al profeta Samuel, que también es re lindo porque a Samuel el Señor también lo escogió. De niño lo habló, lo consagró. Es interesante que Él levanta un sacerdote de un niño. Esa es su medida. Él se sembró en un niño, no un hombre adulto que dijo, ya, no, niño. Y le habla a Samuel y le dice, bueno, aquí ya Samuel no era niño, ya estaba grande, y le dice que llene su cuerno de aceite y que vaya. Y quiero decirte que el Señor llenó su cuerno de aceite por ti. Ese aceite se cuajó en el Getsemaní. De ahí fue molido, salió un aceite para ungirnos, que es su Espíritu Santo. Y el Señor, el Señor te escogió y no tú a Él. Él tiene un propósito sobre tu vida. Hay un aceite sobre ti. Hay un aceite sobre cada uno de los que está acá. Pero es que a mí nunca me ungieron. El Señor te ungió. No esperes que venga un pastor, no esperes que venga el evento. No esperes que alguien venga y fue re lindo porque trajeron aceite. No, el Señor te ungió primero y ese aceite es mucho más poderoso que cualquier aceite que podamos poner sobre tu cabeza. Entonces, donde quiera que estés, Él te ha mandado a llamar. Él te llamó donde quiera que estuviste. Quizás alguno va a contar y decir, yo estuve en situaciones complejas, pero el Señor me llamó. Pasemos a la siguiente vista. Segundo hito y principio, Él mira tu corazón y no tu capacidad. Lo que decíamos delante, ¿no? Él va a mirar nuestro corazón y no por cuánto sepamos, hagamos o vivamos. Primera de Samuel 16:6. Resulta que llega Samuel a la casa de Isaí y dice, y aconteció cuando ellos entraron, vio a Eliab, hermano mayor de David, y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Ya? Samuel miró a Eliab y dijo, este tiene toda la pinta de ser el ungido. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Ojo con eso. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Me imagino a Isaí mandando a sus mejores hijos. Hoy no es Eliab, ya entonces a Abinadab, el segundo más Mateo. Lo manda a llamar, lo hace pasar delante de Samuel. Era como un casting. Y este dijo, tampoco a este el Señor ha escogido. Next. Siguiente. Después Isaí hizo pasar a Sama, el tercero. Es interesante que nombra a estos tres hermanos. Son los únicos tres hermanos que se nombran de David. Los demás ni siquiera se les nombra. Después hizo pasar a Sama y dijo, tampoco a esto ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos. Lo empezó a mandar a todos. Hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Porque eran los que estaban. Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y yo aquí quiero decirte que a veces pensamos que tenemos que estar en la mesa de los principales. A veces creemos que tenemos que estar en el lugar correcto, en la posición correcta, para que el Señor en su misericordia nos llame. Él puede parar la máquina para mandarte a llamar. Entonces, no es necesario que tú estés en el lugar de elite. No es necesario que tú vayas a la conferencia. Ahora, si puede ir a una conferencia, el Señor está lindo, no estoy hablando mal de eso.
Pero no necesariamente tienes que estar en el top, en el evento donde vinieron los máximos apóstoles a Chile. No te lo pierdas. Un día de congreso y cayó fuego y tú estabas ahí trabajando. El Señor te manda a llamar para su mesa. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que esté mi hijo. Esa es la posición del Señor. A Él no se le escapa por un evento, por un momento. Entonces, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Parecido a mí. Ah, no. Yo siempre voy metiendo bromita entre medio para ver si están despiertos. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y quiero decirte que el Espíritu del Señor está sobre ti desde cuando Él te llamó. Desde cuando Él te llamó. David no estaba en la lista de su padre, pero estaba en la lista del Señor. Y esa es una verdad que te quiero decir. Quizás tú no eras el hijo preferido. Puede ser. Quizás no eres el miembro familiar más importante, pero estaba en la lista del Señor. David es fiel en el secreto. ¿Él dónde estaba? Pastoreando en el secreto, donde nadie lo podía evaluar. Eso es interesante. Donde David trabajaba no había un jefe. No había alguien que pudiera ver su desempeño para promocionarlo. ¿Me entienden o no? Cuando hay gente mirando, ¿no? A veces uno puede ser muy bueno para que me promocionen y me asciendan. Pero David no tenía ascenso porque no había nadie que lo evaluara. Pero así todo él era fiel. Y el Señor ve eso. Y quiero decirte eso. Quizás tú eres dueña de casa. Quizás tú trabajas en una oficina donde nadie te ve. Pero ¿saben qué te ve? El Señor. Y si tú eres fiel ahí, Él te va a promocionar. No necesitas de un hombre. No necesitas de un papá que venga y diga, mi hijo pastorea súper bien. El Señor lo vio desde antes. Por eso le dice a Samuel, Samuel, necesito que te muevas, porque estoy viendo desde antes a alguien que está siendo fiel en lo poco. Está siendo fiel con ovejas, donde nadie lo ve. Una tarea que no era vital. Entonces, nadie lo podía evaluar para llevarlo a promoción, pero Dios todo lo ve. No esperas que te vean. No esperas que te contrate una transnacional para que alguien te vea. No espera que alguien te escuche. A veces me ha pasado que he estado, no siempre, tampoco es que paso en esas cosas, pero una vez Javi me invitó, hoy no sé si contar esta, no, pero fui a la moneda, y habían varios famosillos cristianos, porque en el mundo no son famosos, pero entre los cristianos eran, y claro, pues yo los conocidos. Y hay gente que uno admira también, pues es re lindo, porque está ahí con el que veía en la tele, el que canta en un disco, y yo no, pues yo era el único que no. Pero en esa conversación, en esa instancia, es interesante como todos quieren hablar para promocionarse. Entonces, no, ¿sabes que yo vi un trono? Sí, el mismo trono lo vi yo. Este trono era así, tanto con mi equipo hicimos esto. Y justo en la semana en mi congregación. Y siempre hablando. Y claro, pues entre todos, ¿quién se promocionaba más? Y a veces buscamos hacer eso. Buscamos validarnos delante de la persona. En pequeñas cosas, quizá usted dice, yo no estoy en mesa de ministro, entonces no me ando validando. Pero cuando tú dices, oye, el otro día vi una película de Netflix, pero nunca veo Netflix, veo re poco. Al agregar eso, tú estás queriendo validarte con el otro para decir, sabes que yo no soy tan holgazán. Cuando tengo tiempito libre, un poquito de tiempo, y me demoro 4 días en ver esa película, la veo. Ahí tú te estás intentando validar. ¿Y qué importa si la gente sabe que ves Netflix? ¿Por qué yo estoy tratando de ponerme el parche ante la herida y digo, vi una película, pero sabes que me cuesta ahora con niños, difícil y no sé? Intento validarme, gente. Entonces, David fue fiel en un lugar donde no podía ser validado. Pasemos a la siguiente imagen. El ser ungido no te libra de las labores menores. Eso quiero decir. Les había dicho que hay aceite sobre ustedes, ¿verdad? Pero eso no los va a liberar de las labores menores. Primera de Samuel 17:13. Ahí puse una esponjita lavando loza. Yo lavo loza. Primera de Samuel 17:13. Que hay que mencionarlo. Gasto 1 kilo de detergente, pero lavo loza. Primera de Samuel 17:13. Aquí resulta de que ya David había sido ungido, ¿verdad? Lo vimos, Samuel lo ungió, está el aceite sobre él.
Pero a David no se le subieron los humos. No dijo, ahora yo soy el ungido. Vino el profeta. En ese tiempo, cuando venía un profeta, la gente le tenía miedo. Le llamaban los videntes. A Samuel le iban a consultar cosas. Y era súper certero Samuel. En un momento va Saúl a consultarle algo porque se le habían perdido unas ovejas. Pues le van a preguntar eso. Y él le dice, ya encontraron la oveja. Así como que al tiro, antes de preguntarle, él le dice, así como un maestro Yoda, ya encontraron la oveja. Y Saúl quedó así como, no alcancé ni a preguntarte y ya me respondiste. Entonces, lo había ungido este hombre, un profeta del Señor. Pero se mantuvo en la posición de fidelidad y humildad. Entonces, resulta que pasó eso y comenzó una guerra contra los filisteos que llevaba tiempo. La historia de Goliat, ¿verdad? La conocemos todo. Y en 1 Samuel 17:13 dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los 3 primeros que mostró Isaí, esos fueron a la guerra. Los nombres de los 3 hijos, de nuevo los vuelven a nombrar, que fueron a la guerra fue Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David seguía siendo el menor, lo seguían poniendo ahí. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David, ¿qué hacía? David iba y venía para los mandados. David estaba en los mandados. Iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. O sea, David iba en instancia a tocar el arpa a Saúl, pero de vuelta tenía que ir tenía doble pega ahora. Tenía que ir a cuidar las ovejas ¿de quién? De su papá. Y quiero decirte que a veces nos toca administrar lo de alguien más. No son tuyas. No eran las ovejas de David. A veces uno dice, cuando tenga lo mío voy a ser fiel. Sé fiel incluso con lo que no es tuyo. Es que estoy manejando un auto que no es mío. Es que estoy trabajando en una empresa que no es mía. Sé fiel. Sé fiel. ¿Sí? Que ahí también se me viene a la mente nuestros hijos. Administrar algo que no es nuestro, nuestros hijos. Muchas veces también es una labor que hacemos y nadie nos ve, tanto papás como mamás. Es una ardua labor, ¿sí? Es algo que nos involucra 24/7. Es un pastoreo. Es un pastoreo de las ovejas de nuestro padre. Es algo muy similar a lo que estaba pasando David en ese momento, ¿cierto? A veces uno quiere multitudes, micrófonos, a lo mejor ser visto por más personas, pero el Señor también ve tu corazón pastoreando a tus hijos, en la intimidad de tu casa, cuando nadie te ve, cuando solamente Él te está mirando, ¿sí? Y es ahí donde Él también ve tu corazón, ve tu fidelidad, ve cómo puedes ir cuidando, desvelándote, alimentando, y no tan solo físicamente, orgánicamente, dando el almuerzo, el desayuno, sino cómo tú alimentas también a tus hijos en el espíritu. Cómo les proporcionas, ¿cierto? Ese alimento espiritual, cómo las cuidas, cómo velas por ellas, sus procesos, sus etapas, lo que están viviendo, lo que el Señor quiere desarrollar en ellos. Y ese es un pastoreo. Y eso es lo primero que nos toca hacer a nosotros en nuestra casa, cuando nadie nos ve. Pero, como decía ahí mi esposo, Dios nos está mirando, Dios está viendo nuestro corazón, Dios está viendo si lo hacemos de mala gana, Dios está viendo si lo hacemos con un mal corazón, como pucha, que crezcan luego estos niños, o ya que quiero que se vayan luego a sus casas, a hacer su familia, o si lo hacemos con un corazón lleno de angustia, de frustraciones, o realmente estamos posicionados en Él para hacer esta labor que es tan honrosa, que el mundo la ha menospreciado. El mundo le da un valor bajo, como dueña de casa y cría a los hijos, ¿sí? Es como lo más bajo, no eres profesional o no eres, pero para el cielo es distinto. Para el cielo es honorable el que nosotros como padres cuidemos a nuestros hijos con esa visión, no como chuta, ya tengo que cuidar a los niños, chuta, ya sí, yo no puedo salir, no puedo hacer nada más, solo cuido a los niños, como si fuera algo poco. Como si lo menospreciáramos en nuestro corazón, porque eso del mundo se ha permeado también en nuestras actitudes frente a nuestra casa, frente a la herencia que nos entregó el Señor. Y son las ovejas, son los hijos de Él.
por otro lado muchas veces nos adueñamos de ellos, pero son del Señor, no son nuestros, ¿no? Bueno, y esa fidelidad que necesitamos ir forjando en el día a día, en nuestra casa, por largos años tal vez. Tal vez, ¿por qué? Porque el Señor va forjando cosas que nosotros no vemos, cosas que a nosotros se nos escapa, pero a Él no se le escapa, de tu corazón, de tu carácter, de tus formas, de tus dinámicas, de cómo tú te siembras, de cómo tú lo haces. Él lo está mirando. Y cuando Él ve fidelidad en ti, Él ve que incluso que a pesar de que te hayan nombrado, no sé, algo en la congre, tú no dejas de hacer tus labores con tus hijos y lo haces con gozo y lo haces con dedicación, con sacrificio, con entrega, y tú estás ahí porque esto es lo que te entregó el Señor primero, ¿sí? Y esa fidelidad el Señor está trabajando en ti. Porque bueno, ahí vamos a ir desarrollando el tema de la fidelidad, pero la fidelidad es un fruto del Espíritu. Cierto. La fidelidad es algo que el Señor también, que nace de nosotros, pero el Señor quiere ir viéndolo desarrollar y te pone en escenarios muy cotidianos y de repente que nos frustran mucho, porque ¿cuándo voy a salir de aquí, Señor? Nadie me ve. O ¿cuándo voy a dejar de hacer esto que es monótono? Pero el Señor está trabajando en ti esas semillas de fidelidad que Él puso, porque Él es fiel. Y Él depositó esas semillas eternas en ti, pero Él quiere que dé fruto. Y te pone en escenarios para que esas semillas dé fruto. Pero muchas veces nosotros abandonamos los procesos, nos quejamos de los procesos, de lo cotidiano, de lo repetitivo que muchas veces puede ser algo que Él nos encomendó. David por muchos años cuidó las ovejas, estaba pasado a ovejas, estaba hediondo quizás a oveja, pero en él no había un corazón de, pucha, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a dejar de tener este olor a oveja? ¿Cuándo voy a ser más conocido? ¿Cuándo la gente me va a admirar? Él no tenía ese corazón, o probablemente si lo tuvo, el Señor lo trabajó ahí. Lo trabajó ahí mientras cuidaba las ovejas. ¿Para qué? Para que después, cuando fuera rey, él tuviera un corazón quizás no perfecto, porque todos sabemos que David tuvo muchas equivocaciones muy profundas y que de las cuales todos somos testigos, porque por otro lado, él las evidenció, no las guardó. No dijo esto, no lo anoten. Él mismo en los salmos se exponía. Él mismo contó de sus equivocaciones y sus errores. Pero lo que él hacía, que sus pecados, sus equivocaciones no lo alejaban del Señor, sino que él corría al Señor. Él no huía. No, ya no sirvo, no, sino que iba al Señor. Señor, estoy mal, me equivoqué, en esto soy débil, y corre al Señor. Bueno, y ahí el Señor comenzó a trabajar y lo puso en los escenarios que a veces tú y yo estamos, escenarios que de repente pueden ser cotidianos, donde nadie nos ve, repetitivos, pero el Señor está poniéndote en esos escenarios para que las semillas de fidelidad que Él puso en ti den ese fruto. Amén. Para el Señor no es problema el pecado. Uno siempre dice los pecados de David, pero el Señor dice alguien que es conforme a mi corazón. El Señor el pecado lo resolvió en la cruz. El problema es no ir a Él. Ese es el gran problema. El no estar en Él. Puedo fallar hoy día y ir a Él. Y el Señor con todo me va a abrazar. El problema es fallar y persistir en eso. Ese es un gran error. El no ser consciente de su presencia. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano. Lo manda al campo de batalla, ¿ya? De grano tostado y estos 10 panes. Y corre al campamento a donde están tus hermanos. El ungido estaba siendo mandado. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Esa fue la indicación de su papá. Y David le dijo: no, porque soy ungido. No, ahí hubiera acabado la historia. Y termina. No, él obedeció. Y quiero decirte que la fidelidad en las labores menores te va a llevar al escenario de la promoción que el Señor. David no buscó ir a la guerra. Por ser fiel, él llegó a la guerra. Sé fiel en lo poco, de verdad, sé fiel en lo poco. El Señor te va a poner en lo mucho. No necesitas grandes contactos. No necesitas ser amigo del rey para poder llegar al... Y sabes que el mundo sí lo hace y sí puede llegar. Pero esa promoción es vana, no tiene sentido. El Señor dice: no te conozco.
porque no fui yo el que te levantó, fuiste tú mismo. Y el peor error del hombre es levantarse a sí mismo, porque el Señor nos creó para hacer imagen y semejanza suya, no algo diferente yo levantando mi propia imagen. Ese es el error de Babel, el que decide hacer una torre para hacerme mi propio nombre. Y el sistema funciona así. El sistema funciona en la promoción del esfuerzo. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y Él te va a poner en lo mucho. Y no solo estoy hablando de llegar a un lugar de influencia, sino que de tomar la heredad. Él te va a dar la heredad si eres fiel. Porque Él entrega su heredad a quienes bien administran. Entonces, y se levantó David muy de mañana. Y miren, aquí se nota la fidelidad en estos versos porque dice, y dejó el rebaño con un guarda. Me gusta eso porque podrían haberlo omitido. Miren, borremos ese pedazo. Y dice, y se levantó David muy de mañana y tomando las provisiones se fue a Isaí. O sea, no pasa nada. Pero el Señor, es necesario dejar grabada la fidelidad de David, de que él el rebaño lo dejó con un guarda porque entendía de que lo que él administraba es importante. Lo que tú administras es importante. Pero es que yo trabajo solamente de conserje. Sé fiel ahí. Es importante. Tú estás como portero. Ora desde ese lugar, levántate. Señor, tú me pusiste bajo las puertas, sí, en un condominio chiquito, lo que sea. Pero el Señor me puso ahí. El Señor me puso para no sé, hacer sándwich, hacer esto y los vendo. Estás alimentando generaciones. No menosprecies los pequeños inicios. Sé fiel en lo poco. Entonces dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Siguiente imagen. Entonces David, esta escena o este hito le pongo enredados en una falsa batalla. Ven a un arquero aquí enredado en el arco, entre medio de la malla. ¿El arquero para qué sirve? Para cubrir los goles, ¿verdad? Pero aquí se enredó en la malla y es muy fácil que alguien le haga un gol, pues si no sale luego de ahí. Se pierde, esta es una imagen media lúdica, pero a veces nosotros nos enredamos en falsas batallas. Y que el Espíritu Santo nos muestre si estamos en una condición así. Primera de Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él. Aquí David llegó al campo de batalla con los quesitos que llevaba. Diciendo, ¿qué harán por el hombre que mata a este filisteo y quite el oprobio de Israel? David entendió que el enemigo y la batalla era contra el filisteo, que era el oprobio de Israel, Goliat. David entendió que esa es su batalla. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Me gusta cómo David ve al ejército de Israel. Son los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así será al hombre que lo mate. Y Eliab, aquí aparece su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Esa es la primera pregunta. ¿Qué hacía acá? Esa es la pregunta. El Señor me escogió, esa es la respuesta. Pero tú, ¿qué hacías acá? La segunda pregunta es, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Cómo lo menosprecias? Quizás a ti te han menospreciado. Oye, vuelva a hacer lo tuyo, si esto no es lo tuyo. Vuelva a dedicarte a tu posición. ¿Qué andas llorando, profetizando si tú eres malo, tú eres esto? Y te ponen en una posición para degradarte. Y luego, miren, aquí es Eliab, pero yo estoy seguro que es Satanás hablando, porque le habla el antediseño de David. David era un hijo conforme al corazón de Dios. Miren lo que le dice Eliab. Yo conozco tu soberbia. Es imposible que alguien conforme al corazón del Señor sea soberbio. Porque el Señor a los soberbios, a los altivos los mira desde lejos. Y el Señor dice, Él es conforme a mi corazón, está cerca. Y la maldad de tu corazón, miren, le habla de la maldad del corazón. El Señor dice, ¿eres conforme a mi corazón? Eliab, su hermano, le dice, eres maldadoso de corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta?
Entonces se apartó de su lado hacia otro. Amados, apártate de las batallas que no tienen sentido. De estar validándote entre la familia. No, es que mi hermano me dijo esto y ahora yo tengo que hacer tal cosa. Es que mi papito me trató así y yo siempre lo voy a ver para que vea que soy buen hijo. No es tu batalla. Lo que piensa el mundo de ti importa bien poco. Es importante ¿cuál es la posición del Señor? No, es que yo quiero agradar a mi jefe porque estás peleando te estás enredando en asuntos que no tienen sentido. Enredando en asuntos que no son tu posición. ¿Qué habría pasado si David empieza a defenderse y dice, hermano, mi papá me mandó, te traje comida, ¿por qué me tratáis así? Yo no soy así de corazón, por favor, hermano, no me trates así. A veces andamos así. Es que me dijo tal cosa, es que me dañó, es que quiero que oren por mí porque mi familia me rechazó. Y estamos batallando, enredados en una malla donde el Señor dice, oye, yo te estoy levantando para pelear mis batallas. Y tú te estás enredando en un malentendido, en alguien que habló mal de ti, en que las tinieblas lo usaron. ¿Por qué te intentas defender? Y te enredaste en asuntos y terminaste comiendo de la mesa de la amargura toda la vida. Conozco gente que se ha enredado en batalla y son tremendos hijos de Dios y están peleando con que el otro día no me llamaron y no sé qué y pienso irme. Amigo, levántate, esa no es tu batalla. ¿Por qué andas pensando mal? ¿Qué hizo David? Se apartó de su lado hacia otro. Y le habló directo y mal. O sea, el hermano lo trató mal, no había una doble lectura. Pero David dijo, esta no es mi batalla. ¿Cuál era su batalla? Matar al filisteo y quitar el oprobio de Israel. Deja de enredarte en asuntos familiares, que lo único que hacen es claudicar el propósito del Señor en ti. Y ahí está. Y cuando te preguntan cómo está, ahí estamos, harto drama con no sé qué cosa. Y son cosas vanas. Cosas vanas que uno dice, pasan a segundo plano en la eternidad. El Señor no te va a decir, oye, ¿solucionaste eso? No, es que hay un tema con mi familia porque mis primos nos tienen mal, no sé qué. ¿Qué importa? Tú no vives por tus primos, tú no vives para caerle bien al mundo. Haz lo que tienes que hacer. Incluso ya saquémoslo de lo familiar y pensemos en personas. Es que hablaron mal de mí. ¿Y qué importa? Es que piensan mal de mí, entonces quiero... ¿Y qué importa? Es que en el colegio, es que en la universidad, es que en el trabajo hay un complot contra mí. Esa no es tu batalla, amigo. Esa no es tu batalla. No te enredes en asuntos que no tienen sentido, porque va a descuidar el arco. Y ahí yo quería hacer un alcance de que podemos desprender de que claramente en David no había soberbia, como dijo su hermano. Pues si hubiese realmente soberbia, él no hubiese actuado de esta forma, de decir, ya te dejo ahí y ni siquiera me voy a defender, ni siquiera voy a responder a lo que tú me estás diciendo, porque como dice Jordan, me va a desenfocar de lo que realmente tengo que hacer. Entonces, si hubiera orgullo y soberbia en el corazón de David, se comienza a defender frente a su hermano mayor. Porque lógicamente hay una familiaridad, es su hermano, y todos sabemos que de repente las relaciones de hermanos tienden como a darse eso, como, oye, pero ¿y tú qué me tratas así? ¿Qué te he hecho yo para que comiences a hablar tan mal de mí? Y comenzamos a defendernos, o comenzamos a encender ese fuego de discusión. Sin embargo, David tenía súper claro que no tenía que oír nada más. Él quería una respuesta. Él estaba preguntando algo puntual que tenía que ver con lo que el Señor ya le estaba más o menos vislumbrando lo que él debía hacer, ¿no? Y todo lo demás yo no tomo en cuenta porque me desenfoca, me saca del propósito, me saca del tiempo del Señor para mí. ¿Se imaginan? David se comienza a pelear con su hermano, después vienen sus otros dos hermanos y comienzan a pelear y ya llamen al papá, que aquí se formó una pelea. Quizás David no hubiese estado en el momento correcto ni en el lugar correcto para derrotar a Goliat. Y la historia hubiese sido otra. O sea, no desestimemos que enredarnos en asuntos que no nos competen, como en discusiones o en defendernos, puede sacarnos literalmente de un propósito, pero trascendental en nuestra vida y en la historia de nuestras generaciones o de nuestra nación.
O sea, el emprender una discusión, el defendernos frente a otros, nos desenfoca. No es tu asunto tener que defender tu reputación o tener que dar una buena imagen. No es tu asunto, no es mi asunto. Nuestro asunto es obedecer y ser fiel al Señor, ¿sí? Es obedecer a su voz, a su palabra. Es lo que el cielo está hablando y dice de nosotros y no lo que la gente pueda decir y ver de ti. Nosotros simplemente tenemos que obedecer al Señor. Claramente van a haber en el ámbito familiar momentos en que el Señor te dice honra y honremos, pero no con la motivación de que piensen bien de mí, sino con realmente el motivo de yo quiero que esta persona sea honrada. Esa es la verdadera motivación de la honra. No para que tener un buen testimonio, no para que esa persona no tenga nada que decir de mí. O sea, si tú haces la voluntad del Señor, eso es todo lo que te toca hacer. Eso es suficiente. Van a haber personas que sí van a recibir ese testimonio de hacer la voluntad del Señor y van a haber otros que te van a difamar. A Jesús le pasó y Él no se defendió. De Él hablaron pésimo y Él no abrió su boca. ¿Por qué nosotros necesitaríamos defendernos frente a nuestra familia? Y van a haber cosas que son fuertes. Van a haber cosas que son fuertes. Yo sé que hay cosas en las que de repente se hablan de ti o se pueden hablar de mí y que nos van a afectar. No digo que no nos afecten, pero enfócate en lo que el Señor ha dicho de ti. No dejes que esa angustia de, oye, lo que están hablando o lo que me están metiendo, te desenfoque de lo que el Señor te está llamando a hacer ahora. Porque lo que el Señor te está llamando a hacer ahora es no solo para ti, es para tus generaciones. Si tú te desenfocas, no solo tú pierdes, sino que tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta una nación entera, como en el caso de David. Si David se hubiera desenfocado, no mata a Goliat, ¿y qué hubiese pasado con Israel? No solo con él, sino qué pasa con Israel, qué pasa con su familia. Incluso este mismo acto de no tomar en cuenta lo de su hermano mayor, salva a su hermano mayor. Porque si no, el hermano mayor y sus otros dos hermanos hubieran tenido que ir a enfrentar una batalla que no estaban preparados, porque era la batalla de David en ese minuto. Llevaban 40 días esperando. No solo véanlo en el plano familiar, a veces nos enredamos en temas de trabajo. Y aparece un trabajo más y aparece otro y otro y otro y no tienes tiempo para ir al Señor. Y el Señor te llamó a tal cosa y tú, no, es que me salió un turno extra, es que me salió esto, es que es platita. Y la platita se va y viene. Pero los tiempos del Señor son precisos. Entonces no nos enredemos en asuntos. Quedamos en una posición de infidelidad cuando peleamos batallas propias, no las del Señor. Cuando te enredas en asuntos vanos, que no tienen sentido. Si uno mira y dice, bueno, empieza a quitar toda la malla y tú dices, oye, pero esto no es nada. Pues, o sea, te enredaste en un asunto que no tiene sentido. Esta es la levadura de los fariseos. Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que hacían las cosas complicadas, que te ponían problemas en el camino. Deja de pelear para validarte, para demostrar que tú eres buena persona. Hay un aceite en ti y el aceite del ungido que se derramó es para que seas alabanza de su gloria, no de tu gloria. Amén. Siguiente hoja. No es tu capacidad, es tu fidelidad, lo habíamos mencionado, 1 Samuel 17:33. Y miren, esta es la segunda batalla que le pasa a David. La primera fue con su hermano, ¿verdad? Y David zafó, se fue. Esa es la razón. Hay problemas que yo he visto gente que a veces se le presenta problema tras problema, que llegan a la casa, problema, gente con problemas, y lo abrazan, lo entran y se enredan en eso y pierden la velocidad del espíritu. Arranca de eso. Si el Señor no te habló de eso, no lo tomes. No lo tomes. ¿Para qué vas a adoptar algo que el Señor no te llamó? No, es que llegó un perrito herido. Voy a dar un ejemplo con un perrito. Un perrito herido y tengo que cuidarlo, así que me quedé 3 semanas ahí cuidando al perrito y me perdí el tiempo. Te perdiste el tiempo con el Señor por enredarte en una situación que no tenía sentido.
No, es que justo salí de la casa, iba a buscar, no sé, íbamos con mi esposa a adorar al Señor y vimos a una persona que estaba media mareada, le ayudamos. Y claro, uno dice, pero a veces te enredaste en una situación que el Señor no te llamó. Y sí, ayúdalo, lo saca y vuelva a tu posición. Pero no te enredes en asuntos. Segunda batalla. Entonces Saúl, el rey, estamos hablando del rey, dijo a David, tú no puedes. Qué duro eso, que el rey te lo diga ahora. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl. Está buena la respuesta de David, porque dice, él no miente. Viste que a veces uno intenta como engañarse. Alguien dice, oye, tú no podés. No, si igual puedo porque tengo cierta experiencia. Una vez me agarré con unos amigos y no sé. Ya, David no es así. David dice, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. O sea, no le viene a decir, no, yo también fui entrenado en la guerra. No. El Señor me escogió. Así de simple. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león y un oso venía y se llevaban a un cordero del rebaño, yo salía atrás de él. Él peleaba la batalla en fidelidad. Lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y destaco el verso 37 porque dice que David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león. David entendía que no era en su capacidad. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Si el Señor te libró del cáncer, de la enfermedad, de situaciones financieras, yo estoy seguro que si les paso el micrófono, más de alguno va a contar un milagro poderoso. Si el Señor lo hizo en eso, lo va a hacer de nuevo. Si lo hizo con el oso, con el león, también lo va a hacer con el filisteo. Confía en él, sé fiel en él. Entonces la segunda distracción esta vez fue con alguien de autoridad, el rey. Este representa el sistema, Saúl. Ya no era su hermano, un asunto familiar, ahora el sistema que te dice no puede, no tienes la capacidad crediticia. No, tu imposición no es tan buena. No eres clase ABC1, no tienes estudios profesionales. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice que yo no tengo estudios. Tú no puedes, no tienes la competencia, careces de capacidad, no tienes la experiencia. Pero David entendía que no se trataba de esto, sino que la fidelidad de saber que hay alguien mayor que está con él. Y el poderoso, el Señor de los ejércitos está contigo, está contigo, está contigo. Donde quiera que vayas, anda, el Señor está conmigo, el que me libró, el que alguna vez, no, he escuchado testimonios de gente que dice, un día teníamos hambre, no teníamos qué comer y llegó alguien con pan a la casa. Ese Señor que te llevó pan, también te va a llevar a la victoria. Ese Señor que te multiplicó el gas, va a multiplicar todo lo necesario. Yo siempre digo lo mismo, el Señor no se toma la cabeza en el cielo cuando pasa algo complejo. Nosotros sí, nosotros decimos, chuta, ¿qué voy a hacer ahora? El Señor no está así, ¡oh! ¿Qué va a hacer ahora? Él creó el universo. Para Él no es problema una deuda millonaria. Para Él no es problema nuestras malas decisiones. Porque la palabra dice que con todo nos va a recoger, aún del Seol. Porque hay mucha gente que también piensa eso y dice, no, pero es que yo he fallado, si estoy en un mal lugar, Él no va. El Señor dio a su Hijo por amor a ti. Ni siquiera escatimó a su Hijo. ¿No dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, David mismo expresa esto, dice que aún en el Seol el Señor es capaz de bajar su brazo y tomarlo. Yo lo haría con mi hija. Si mi hija se mete en un barrio peligroso, yo la voy a buscar. No digo, ay no, ahí yo no me meto. No, es mi hija. ¿Cuánto más el Señor? Se va a meter en lugares dificultuosos por amor a ti. Solo por amor, no porque eres bueno, sino porque te ama y porque Él es más fiel que nosotros. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Ya le dijo, bueno, anda ya. Se tiene confianza el jovenzuelo. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se le había probado antes. Entonces David le dijo a Saúl, ¿no puedo caminar con esto? Pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano,
escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Ya, el sistema intentó decirle que no. Pero como este hombre ya tiene fe en el Señor, le dijo, ya, bueno, pero te voy a vestir. Tenéis que ir con un crédito. Un crédito. El sistema va a intentar ponernos su ropaje. Y son ropajes de incredulidad. No son de fe. El Señor lo escogió a David por ser David. El Señor no necesitaba armaduras para David. No necesitaba una espada. David lo va a decir más adelante. Es bien interesante. No te dejes vestir por el sistema. Si el Señor lo dijo, lo va a hacer, anda y muévete. No, es que me voy a mover, estoy esperando una platita, estoy esperando el aguinaldo para mover. Si Él te habló, muévete. No, el Señor no necesita tu aguinaldo. No necesita que te den un crédito, no necesita que haga algo. Sí, voy a ir, pero primero voy a estudiar tal materia para ir preparado. El Señor puede usarte en la medicina sin saber nada de medicina. El Señor ha dado lenguaje e idioma a gente que no habla idioma. Y no digo que está mal estudiar, ojo, no estoy diciendo eso. Pero no te enredes en asuntos, porque si el Señor te habló, hay que moverse. Eso es fe, eso es fidelidad. Y esa es la tercera distracción, el ropaje del sistema de este mundo, vestiduras de incredulidad con la cual es imposible caminar. Te enredaste en un crédito y dices, oye, ya no lo puedo pagar. Y ya de nuevo te perdiste. Te enredaste. Y ya no vas por el objetivo, sino que ahora estás viendo cómo poder pagar y no puedes dormir y te llenaste de ansiedad. Y quedaste en una posición nuevamente enredada por haber tomado la armadura que no te pertenecía. ¿Quién te dijo que lo pidieras? Mira, si el Señor te manda a pedir algo, ejemplo, un crédito, lo haces. Así de simple. Pero si simplemente te apareció, oh, esto es del Señor. No. Ten la certeza. Ah, es que las armaduras me llegaron, entonces del Señor. Eso podría haber dicho David. Las armaduras me las pasaron, es del Señor. Pero él dijo, yo no puedo caminar con esto. Me voy a perder, me voy a enredar. Si el Señor abre pozo en el desierto, lo va a hacer una vez más. Y me voy a mover en fe. Entonces la tercera distracción es esta. Y él dijo, yo no puedo caminar. Dios no necesita ayuda. Lo que dijo sobre ti lo va a hacer. Solo necesitas ser fiel. No necesitas nada más que fidelidad. No necesitas preparación. Fidelidad. Amén. Vamos con la siguiente. ¿De quién es este hijo? ¿O de quién eres hijo? Esa es la pregunta que le hace Saúl a David. La vamos a ver. Primera de Samuel 17:45. Aquí ya se enfrentó, se sacó la armadura David. Se mantenía fiel, estoico al Señor. Y es interesante lo que le dice David a Goliat. Es poderoso. 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, ¿verdad? Porque obviamente estaba en una guerra y iba con armas. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Puede venir una enfermedad, puede venir un problema, puede venir una situación económica. Pero tú, ¿en quién vas? En el nombre del Señor. Ese es tu estandarte, ese es tu representante. Tú no respondes con lo mismo, vas con el espíritu contrario. Y eso es lo que nos cuesta entender. Que para movernos necesito dinero. No, para moverte necesitas saber que vas en el nombre del Señor. Y Él va a abrir camino, Él te va a conectar con las personas precisas, Él te va a llevar al lugar certero y va a abrir puertas. Entonces dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, para alabanza de su gloria. David, sin haber leído a Pablo 1000 años después, dijo lo mismo. Yo no vengo aquí para que todos me admiren. Yo vengo a hacer alabanza de su gloria, para que la tierra sepa que hay Dios en Israel. A través de tu vida la gente sabe que hay Dios.
Y verso 47, y para que sepa, y esto es poderoso, dice, para que sepa toda esta asamblea, es interesante porque ahí le predicó a los que estaban alrededor David, dice, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. El Señor no libra con crédito. El Señor no libra con una gran influencia. El Señor no te va a librar porque eres amigo del presidente. No te va a librar porque eres amigo de una autoridad máxima. Él no necesita eso. ¿Puede hacerlo a través de eso? Sí, pero no lo necesita. Entonces David dice, que sepa mi amigo que tienen la espada y la lanza, de que no es necesario eso. El Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Cuando Saúl vio, bien, sabemos la historia, aquí me salto al verso 55, David vence a Goliat, se cae, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Es interesante porque le lanza la piedra, le llega en la frente y y Goliat cae hacia adelante, no hacia atrás. Eso también le hacía entender a David que no era él, porque un peñascazo te tira para atrás. Pero fue el Señor el que lo derribó. Yo soy un convencido de eso. La piedra fue certera, sí. El impacto balístico debe haber sido duro. Pero quizá el hueso más duro que tenemos es el del cráneo. Es un diseño del Señor. Y aparte que estos tipos usaban casco. ¿Saben qué? Si hubiera errado o le hubiera pegado en la oreja, el Señor igual lo hace caer. ¿Sí? La batalla es del Señor, David lo dice. No es mía. Aunque remos, aunque nos enredemos, Él nos va a dar la victoria. Entonces, claro, David tenía puntería porque la ensayó, pero ¿y si le hubiera pegado en la rodilla? Se cae el tipo igual. Incluso no murió por la piedra, sino que después David tiene que cortarlo. No hay niños aquí, ¿cierto? Dando el detalle. Cuando Saúl vio a David, luego de pasar este suceso, salió contra el filisteo. Salir contra el filisteo, perdón. Dijo Abner era uno de los soldados potentes, el comandante del ejército de Saúl. Y le dice, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Esa es la pregunta que le hace. Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Como que no lo conocía. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Ese era su interés. ¿De quién es hijo? Anda a preguntar, ¿de quién es hijo? ¿De quién eres hijo tú? ¿A quién evidencia en tu día a día? ¿Andas con temor? ¿Eres hijo del temor? ¿Eres hijo de la incredulidad? ¿Eres hijo de los tiempos están malos? ¿Eres hijo de los que tenemos que andar con cuidado? ¿O eres hijo del Señor de los ejércitos? ¿Eres hijo del proveedor? ¿Eres hijo del que es fiel hasta el final? ¿De quién eres hijo? ¿A quién evidencias tú como padre? Si alguien de afuera te ve, un compañero de trabajo, ¿te asocio de que eres hijo del quejumbroso? ¿Del que todo reclama? ¿Del que siempre busca la oportunidad? Oye, a ver si nos dan esto, a ver si nos ayudan, a ver si me hago amigo de este para que me lleve a tal lugar. ¿O eres hijo del Dios de los ejércitos? Porque el que es hijo del Dios de los ejércitos no busca congraciarse con el mundo. No porque sea altivo, sino porque sabe que hay alguien más valioso. Y que Él te va a llevar a promoción. Y 1 Samuel 18:14 dice, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Vamos a la siguiente imagen. Estamos revisando todo Samuel, perdón. pero se va entendiendo. Amén. 1 Samuel 22:1. David venció, ganó a Goliat, lo admiraron, hubo un cántico que le hicieron a David. Se volvió un poquito famosillo, pero Saúl dice, no, a este hay que matarlo, porque es mi competencia. Entonces David se fue. Es triste porque se tiene que ir de su tierra. Y dice que David se fue de allí en 1 Samuel 22:1 y se refugió en la cueva de Adulam. Es interesante que Adulam, la traducción de esta cueva, significa el lugar de reposo. Adulam. Se fue al lugar de reposo. Dice, y miren qué poderoso esto. ¿Se acuerdan que su hermano lo menospreció? ¿Se acuerdan de que su papá ni lo consideró? Cuando estuvo en la cueva de Adulam, dice, y se refugió allí,
sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y descendieron a él allá. El Señor le dio gracia frente a su familia. Él no tuvo que andar congraciándose. El Señor llevó a su familia a la casa. O sea, fue Eliab, fue Abinadab, fueron a acompañarlo. Ahora ya lo respetaban. Dice, y todo el que estaba en apuro, miren esta cueva, todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. El peor grupo. Se juntaron los endeudados, los descontentos, los depresivos, los que andaban en apuro. El peor grupo, de verdad. Se reunió ahí en la cueva y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. De ahí salió el ejército de David, los valientes de David. Yo quiero decirte, quizás tú estás en una cueva, endeudado, entre medio de gente que está descontenta, depresiva, en apuro. Levántate como jefe sobre las deudas. Y no que esas te gobiernen. En el lugar de reposo, el Señor, yo sé que me va a levantar. Está en tierra extranjera, está en un lugar donde se unió gente que quizás nadie quiere. Pero Él dice, de esto el Señor va a levantar. Y pongo la imagen de Ezequiel, porque de un valle de huesos secos el Señor puede levantar un ejército. De un lugar de deuda el Señor puede tener tu respuesta. Pero sé fiel. De un lugar complejo Él puede hacer brotar su semilla. No necesitas estar en un lugar, en una tierra muy fértil para que el Señor te provea. Puedes estar en una cueva llena de endeudados y decir, aquí levanto mi ejército. Sé fiel donde quiera que estés. A veces nosotros esperamos que el Señor nos saque de un panorama y nos lleve a otro. Que de un día para otro nos ponga en una posición de millonario, de influencia, de inteligencia, de lo que sea. Sé fiel donde estás. Y desde ahí el Señor hará grandes cosas. Amén. El Señor puede levantar un ejército de valientes, de los secos y sin vida. Profetiza. Me gusta Ezequiel porque el Señor le dice, tú profetiza. No le dice, yo voy a profetizar sobre estos huesos. Le dice, habla tú. Ahora profetiza sobre tus deudas. No, es que no puedo dormir porque tomé malas decisiones financieras y estoy así. Levántate y profetiza. Señor, que esto seco venga vida. Que se responda a tu voz. Sí, me equivoqué y te pido perdón. Yo tomé una mala decisión, me enredé en asuntos que no están sanos. Pero que venga vida, Señor. Líbrame de mis acreedores. Trae libertad. Y sé fiel en no volver a caer en lo mismo. Y 1 Samuel 24:3 dice de que cuando estaba en una de las cuevas, aparece Saúl, que lo buscaba para matarlo. Donde había una cueva, dice, Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. O sea, a Saúl le dieron ganas de ir al baño y entró a la cueva y justo David estaba ahí, en el baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Eso le decían sus amigos. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la guerra de David entendió que era contra los filisteos? Y a pesar de que Saúl tenía una guerra contra David, David no la tenía contra Saúl. Una vez más dijo, déjate de enredar en asuntos que no tienes que batallar. Pero es que me hacen la guerra. ¿Y qué importa? Esa no es tu guerra. Entonces dijo, lejos sea de mí hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. David entendía que también había un aceite sobre él. De extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres. O sea, David estaba diciéndole al hombre, tranquilos amigos, con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y miren lo que dice David en 1 Samuel 26-23, y aquí se entiende todo el corazón de David. Esto se lo dice a Saúl. Cuando tiene esta oportunidad de matarlo, él le dice, el Señor pagará a cada uno según su justicia y fidelidad. Eso es una verdad. ¿Qué estás comiendo? Eso es producto de tu justicia y tu fidelidad. ¿Has sido infiel quizás y por eso estás carente? ¿Has sido injusto quizás y por eso estás viviendo tal situación? David le dice a Saúl desde lejos, porque no podía acercarse, lo iban a matar, dice, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues el Señor te entregó hoy en mis manos, le dice a Saúl. El Señor te puso ahí, te podría haber matado.
Dice, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. He aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy. O sea, David le dice a Saúl, como tu vida es preciosa ante mis ojos, así sea preciosa mi vida delante de los ojos del Señor. Y ese es un principio que Jesús dice. Jesús habla y dice, trata a los demás como quieras que te traten. Sé fiel en lo poco. Saúl era el enemigo de David, pero David dice, yo te veo con ojos de amor. Y así como yo te veo, espero que el Señor me vea. Qué poderoso eso. Y que Él me libre de toda aflicción, le dice. ¿Puedo agregar? Que ahí es importante ver cómo David no estaba en este plano terrenal. No estaba peleando batallas, como dice Jordan, con las personas. Incluso no estaba mirándose a sí mismo, porque si se ve a sí mismo en estos enredos, podría defenderse o podría haberse vengado, ¿no? Tenía la oportunidad. Incluso sus amigos lo alentaron diciendo, esto es lo que el Señor dijo que iba a hacer, te iba a entregar a tu enemigo y haz lo que a ti te plazca. Pero él, en toda su angustia, porque estaba en la cueva y todo, él decidió verse desde el Señor. No verse como víctima. Por la culpa de este estoy aquí en la cueva. Me tuve que venir a esconder, estoy angustiado igual por mi vida. Después de la situación con Goliat, tuve que arrancar de mi lugar. Por su culpa estoy así. Él merece que yo hoy día le corte la cabeza. Pero él no se vio como víctima frente a esas circunstancias, que a lo mejor cualquiera de nosotros sí podríamos decirnos somos víctimas. Podría haber descargado toda su frustración en ese minuto, ¿no? Podría haber descargado todo su enojo, pero él decidió dejarlo en las manos del Señor. Él decidió decir, él decide. Y Él paga a cada uno con lo que conforme a la justicia, a la fidelidad del corazón de cada uno. Entonces, en esa frase, en esa declaración, Él dice, el Señor ahí ve los corazones, no yo. Yo no soy quien para juzgar y decidir el destino de otra persona, que lo haga el Señor, porque Él es más sabio. Él es más sabio. Y al dejar estos asuntos en las manos de Él, nos conviene. Es mejor. En eso somos procesados también. Veía cómo, hace un rato mientras Jordan hablaba, veía cómo esas semillas de fidelidad que el Señor puso en nuestro espíritu, cómo es que dan fruto al morir. Y cómo es que al decidir no defendernos, cómo es que al decidir no entrar en una discusión, en un asunto que no nos compete, es un morir. Es un mordernos muchas veces la lengua y decir, callar. Y aunque estemos angustiados, aunque estemos desesperados, decir, Señor, yo muero a mi deseo de defenderme, yo muero a mi ímpetu, a mi impulsividad de decir algo o de hacer algo en mis fuerzas o hacer algo en mis estrategias para que tú lo hagas. Señor, yo muero, y eso de verdad es un morir literal. Es un abandonar mis propias formas y estrategias, muchas veces humanas, muchas veces aprendidas en este mundo, para decir, Señor, yo confío que tú eres sabio sin medida, de que tú eres poderoso y de que tú ves todo y de que tú eres fiel para dar a cada uno conforme a su justicia y su fidelidad. Yo decido rendir mi propia voluntad, mis propias expectativas, mis propios deseos, mis sueños para tomar los tuyos. Otra de las cosas que meditaba es que cuando hablamos de que Él nos lleva lo mucho, si somos fieles en lo poco, ¿qué piensas? Yo quiero que pongas luz y no me lo digas, pero ¿qué piensas que es lo mucho? ¿Cuáles son tus expectativas al pensar, sí, tengo que ser fiel en lo poco para que el Señor me ponga en lo mucho? ¿Qué significa para ti lo mucho? Y pregúntale al Señor si eso está conforme a su corazón. Si tus expectativas de que el Señor te promocione están conforme a su corazón. Porque muchas veces nuestra expectativa, el Señor me va a poner en lo mucho,
me va a dar mi casa, me va a dar un auto, me va a dar riquezas, me va a dar influencia, me va a dar una posición. Y para el Señor eso no es lo mucho. Puede ser, pero puede que no. Y yo ahí meditaba y yo digo, Señor, sinceramente lo mucho para mí es hacer lo que tú dijiste que yo tenía que hacer en esta tierra. Para mí, el que el Señor nos ponga en lo mucho es que podamos cumplir cada una de las palabras que Él escribió en el libro que dedicó para ti. Y no solo por mí, sino que por nuestras generaciones. Que el Señor te ponga en lo mucho es que Él hagas exactamente lo que Él pensó para ti en esta tierra. Y que no te distraigas, que no te afanes en otros asuntos, que lo puedas mirar a Él y decir, Señor, yo quiero que cuando me promuevas en esa promoción que el mundo piensa distinto, ¿no? En las alturas, en cosas de este mundo, pero que decirle al Señor, Señor, que mis expectativas se ajusten a lo eterno, a lo que no perece, a lo que es incorruptible, a lo que permanece para siempre, y que esa promoción sea cumplir tu voluntad, es hacer exactamente lo que tú dedicadamente escribiste de mí en tu libro, en lo que tú te emocionaste cuando escribiste de mí ese poema, esa canción, y que no involucraba solo a mí, sino que involucraba a mis hijos, a los hijos de mis amigos, a las naciones. Y cuando te emocionaste, cuando pensaste en mí, dijiste, cuando se alinee y esté en el momento y lugar correcto de mi corazón, es como cuando uno hace así, bota una hilera de dominó y comienza a fluir toda la voluntad del Señor para sus hijos, para su iglesia. Que nuestro corazón hoy día pueda decir, Señor, quiero ser fiel en los procesos, quiero ser fiel en los lugares y momentos que la estoy pasando más o menos, en donde estoy incómoda, en donde mi corazón clama por ti, en donde digo, Señor, solo quiero dar el fruto que tú esperas. No le digas, Señor, sácame de aquí, estoy incómoda, no quiero esto. Dile, quebrántate y dile, Señor, quiero dar el fruto que tú esperas de mí, ese fruto de fidelidad, que no importa lo que puedas darme o lo que puedas quitarme, yo te soy fiel. No por lo que me das, no por lo que me puedas promocionar. Yo soy fiel a ti porque tú lo fuiste primero conmigo. Yo soy fiel a ti porque te amo. Amo tu corazón, amo tu voz. Que podamos en este día poder decirle al Señor, Señor, hazme dar el fruto de fidelidad. Hazme dar el fruto que tú esperas de mí en estos procesos, en estas etapas que estoy viviendo. Sí, quizá alguno dice, es que en lo que estoy perdiendo tiempo. Pero ¿saben qué? Si son fieles, el Señor en un día puede hacer una nación. Si te mantienes fiel en un día, te lleva a ser ungido, a vencer a un gigante y terminar reinando. La fidelidad nos lleva al trono de Él. La última hojita, amigos, porfis, que no quiero que se nos escape esto, pero ¿para qué deseas lo que pides? ¿Qué cosa pides? ¿Por qué lo deseas? Resulta que en esta etapa de David, cuando ya estaba con los valientes, tuvo 700 hombres ya, que se unieron a él, un buen grupo, 600, perdón. Y resulta que llegaron los amalecitas un día cuando ellos fueron a la guerra. Ellos fueron a la guerra contra Israel incluso. Pero los devolvieron porque dijeron, no, ustedes nos van a traicionar. Así que ellos se devuelven y cuando vuelven encuentran que estaba todo saqueado. Su casa, sus mujeres las habían llevado, sus hijos. Y David dice, voy a recuperar, le voy a preguntar al Señor si debo ir a recuperar. Así de fiel era David. No fue en venganza, dice, voy a recuperar todo. Dijo, ¿debo recuperar esto? Y el Señor le dijo, sí. Entonces él va con estos 600 hombres, pero como ya venían de la guerra, estaban cansados algunos, y 200 se quedaron en un lugar.
Entonces él dijo, tranquilo, voy con 400. Entonces, en primera de Samuel 30, del 18 al 24, dice, y David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. El Señor dio esa capacidad. Llegado con 400, vencieron a los amalecitas. Y dice, también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que había tomado para sí. David lo recuperó todo. David también tomó todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados. Y decía, este es el botín de David. Eso decía la gente, este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, ¿se acuerdan que habían quedado 200 hombres descansando? Cuando él llega ahí, sobre estos hombres que estaban demasiado fatigados para seguir a David y que se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces estos hombres, todos los hombres malvados, David dentro de los 400 había gente mala, e indignos, así les llama el Señor, malvados e indignos. De entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les vamos a dar nada del botín. Sino que cada hombre a su mujer y a sus hijos, o sea, devolvámosle la esposa y los hijos, pero del botín, nada, porque estos no pelearon. Esa es la actitud del mundo. Es que no estuvo, se lo perdió. Vean el corazón de David de fidelidad. Pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. David entendió que se lo dio el Señor. David siempre vio que el Señor estuvo detrás de todo. Nunca fueron sus fuerzas. Quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende de la batalla, así también será la parte del que se queda en el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. O sea, David dijo, los que peleamos como los que se quedaron, reciben lo mismo. Somos uno. Cuando llegó David a Ziklag, miren lo que hace. Mandó parte del botín. O sea, llegaron con un botín. ¿Y él qué hace? Manda parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. Comparte el botín, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, y a los de Ramot de Negev, y a los de Jatir, y a los de Aroer, y a los de Sifmot, y a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jarameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. David no se guardó nada. El Señor, la palabra dice que Él da al que reparte, pero el que retiene lo que es justo viene a menos. Está en menos, está reteniendo lo justo. ¿Por qué el Señor no me da? Porque tú retienes. David, el botín que los demás dijeron, este es el botín de David. David dijo, no es mío, es del Señor, todos por iguales. Y no solo eso, lleguemos a nuestra casa y mandémosle a los de Betel, a los de Judá, a los de Aroer, a los de... Empezó a mandarle a todos, no se quedó con nada. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Para quedártelo para ti? El Señor nos va a dar conforme a cuánto demos. Él es un buen administrador. Y para cerrar la última imagen, David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Por qué estaba con él? ¿Porque era fiel? No porque era muy bueno, muy capaz, sino porque era fiel. Y con todos estos pasajes quiero llevarte a que quizás tú estás en una posición de donde el Señor te dio un botín y lo has retenido para sí. Da. El Señor me dio una palabra, compártela. El Señor me dio el poder de interceder. Ora, intercede. Se atrofian los dones cuando no lo entregamos. El Señor me dio la capacidad de escribir, de componer. Compone, escribe. Es que no me dan la oportunidad. Y se trata de que te den la oportunidad. David esperó una oportunidad. Él fue fiel en todo escenario.
En todo escenario Él fue fiel. Quizá alguno está enredado en asuntos familiares, en las redes, enredado, atado con situaciones. Hoy lo vamos a presentar delante del Señor. Amén. ¿Quiere añadir algo? Sí, quería añadir lo que el Señor nos mostró en intercesión. Tuvimos un tiempito preparando de intercesión con George, preparando este tiempo. Fue interesante porque en un momento pudimos ver la palabra fidelidad. Y yo veo la palabra fidelidad y le seguía verdad. Y eran palabras que no se separaban la una de la otra. O sea, la fidelidad conllevaba la verdad. Cristo es el fiel y verdadero. Y podíamos entender que no puede haber fidelidad si no hay verdad. El Señor nos hacía entender que lo falso y lo aparente es temporal, no permanece para siempre, no tiene la consistencia para ser fiel. Sin embargo, lo verdadero sí, eso permanece para siempre. Por eso el Señor nos hablaba que no hay fidelidad sin verdad. Y Él estaba en nosotros trabajando a través de los distintos procesos que están viviendo. El Señor me hablaba ahora, me decía, yo estoy sacando todo lo que condiciona tu fidelidad. Todo lo que es falso en ti. Todo lo que es aparente. Todo lo que no tiene consistencia. Porque lo que no tiene consistencia, todo lo falso y aparente no puede dar fruto de fidelidad, porque no permanece, no se sostiene en el tiempo. El Señor está trabajando en ti y sacando todo lo que en tu corazón condiciona la fidelidad al Señor. Él nos ama tanto que nos está perfeccionando como su gran poema, su gran obra de arte. Pero eso conlleva un proceso. Y nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Él quiere ir sacando lo aparente. Él quiere ir sacando las apariencias. Él quiere ir sacando lo falso. Él quiere ir sacando lo que está condicionando tu fidelidad al Señor. Es que Señor, si tú me das esto, yo respondería con mayor ímpetu, con mayor fuerza. Señor, si tú haces esto, yo sí que ahí fluiría y haría y diría. Y muchas veces a lo mejor no lo decimos, pero nuestra actitud sí. Y mientras estamos en un periodo de latencia, esperando algo, a lo mejor una respuesta, a lo mejor que un resultado algo, o que el Señor haga algo, mientras estamos en ese periodo, en ese proceso, estamos con una actitud de no voy a hacer nada, de infidelidad al Señor, como con una actitud de amurrados, como con una actitud, bueno, sí, como esperando que llegue ese momento para recién ser fiel al Señor, adorar, para que cuando llegue ese momento, que el Señor responda, dé una respuesta de algo que estábamos esperando hace tiempo, recién ahí para adorar, para quebrantarnos, para hacer lo que nos toca hacer. Y eso es una actitud de infidelidad. Eso es algo que está condicionando tu corazón. Nuestro corazón debiese tener una actitud de adoración, de alabanza continua, teniendo o no esa respuesta, teniendo o no aquello que a lo mejor estamos esperando. Eso es fidelidad. Si no, nuestro corazón está condicionado. Nuestra fidelidad a Él, nuestra rendición, nuestro servicio a Él está condicionado a si Él hace aquello que yo necesito. Si no, me quedo en una actitud pasiva, esperando, casi amurrado, o de queja, o de ingratitud. Y el Señor me hablaba de que Él está, a través de los procesos que cada uno a lo mejor está viviendo, Él está quitando todo lo que está condicionando tu fidelidad. ¿Sí? Él está quitando toda apariencia para poner su verdad. Cuando el Señor nos habló de esto, lo vimos fidelidad en dos aristas.
que el Señor nos considera fieles cuando nos mostramos también tal cual somos, cuando vamos ante Él sin apariencias, sin una imagen falsa, cuando vamos a Él en nuestras debilidades o errores y no huimos de Él, sino que corremos hacia Él, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, Él no está buscando tu perfección, lo hablamos acá. Él no busca a los perfectos, los que nunca se equivocan, o a los supercapacitados. Pero Él busca que si te equivocas, que si eres débil en algo, tú corras a Él. No lo hagas en tus fuerzas. Y eso a Él lo llama fidelidad. Es permanecer, es correr a Él y mostrarnos tal cual somos. No tratar de aparentar algo, menos frente a Él. Y la otra arista es que damos fruto de fidelidad cuando nos mantenemos creyendo a su verdad. Cuando Él dijo algo de ti y tú te aferras a creerlo, a pesar de que venga la voz del rechazo, a pesar de que venga la voz del temor, del menosprecio, del yo no puedo, a pesar de que venga cualquier otra voz a decirte tú estás descalificado, aunque venga tu hermano mayor a decirte ¿qué te crees tú, altanero, orgulloso? ¿Por qué no te vas a hacer tus asuntos menores? Yo decido en ese minuto creer a la voz del Señor. Y no tener que defenderme, no se trata de eso. No tener que decir, oye, pero si el Señor me dijo que yo soy esto para el Señor. No es eso, es tú creértelo. Miren, me acuerdo que en una oportunidad estaba atendiendo a una muchacha de manera, desde la psicología, en una terapia. La chica me decía, me abría su corazón y me decía, me angustia que me digan que soy indecisa, me decía. Todo el mundo piensa que soy indecisa y cuando me lo dicen, pero decide esto otro, me da rabia, me frustra y me enoja. Y yo le digo, ¿no será que a lo mejor eso es lo que tú crees de ti misma? ¿Por eso te enoja tanto? ¿Por eso te frustra tanto? Entonces ya no es una cosa de que los otros digan, sino que lo que tú digas es de ti misma. Entonces cuando lo escuchas de lo otro es como que viene a confirmar algo que tú primero crees de ti. Entonces cuando decimos somos hijos de Dios y escogidos, no tiene que ver con un andar diciéndolo a los demás, tiene que ver con una actitud interna de decir yo sé que soy esto. Y no importa lo que digan los demás. No importa si los demás dicen o ven de mí otra cosa, porque yo en mi actitud interna con el Señor, en mi posición con Él, yo sé quién soy. David sabía quién era y no lo tenía que andar diciendo. No tenía que andar demostrando. No tenía que andar agradando a nadie. Él sabía que era un escogido. Él lo aprendió quizás cuidando sus ovejas. Él sabía lo importante que era cada una de las ovejas, como somos cada uno de nosotros para el Señor. Entonces, tienes que ser fiel creyendo lo que Él dijo de ti, creyendo su voz, decidiendo creer a su voz, a pesar de que puedan venir otras voces. Tú te pones y dices, yo decido creerte a ti, Señor. Yo decido creer a tu verdad y soy fiel a eso. Y decido ser fiel a tu voz. Pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a presentar todo rasgo de infidelidad y a decir, Señor, yo no quiero esto en mí. Quiero acercarme a tu corazón, que latan al mismo ritmo, en la misma canción. Quiero ser fiel como tú, Señor. Te necesito, Dios. Señor, presentamos nuestros corazones, reconociendo de que hay áreas que han sido infiel delante de ti.